empiezo con la segunda ley de Newton y no con la primera? ¿Por qué empiezo con la segunda ley de Newton y no con la primera? Bien. Voy a hacer un recuento así, porque muchas veces van a ver videos donde explican dinámica, etcétera, que hablan de la primera ley. La primera ley de Newton es cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza. Y eso es, o sea, esa hipótesis sobre que un cuerpo no actúe ninguna fuerza es siempre falsa. No existe en el universo, en ningún lugar del espacio, ningún cuerpo en el universo sobre el cual no actúa ninguna fuerza. ¿Sí? O sea que es una hipótesis que nunca se da en la realidad. Es solamente teórica. Y nosotros vamos a ver en física muchas cosas que no existen, que son teóricas, ¿sí? Entonces, básicamente, la primera ley de Newton es cuando no actúa ninguna fuerza sobre un cuerpo, no tiene aplicación real. Está ahí por algo que se llama, es como una especie de sostén matemático de la dinámica. Tiene una causa matemática, por supuesto, pero no tiene una causa como real física. Entonces yo prefiero ya ir a la segunda ley de Newton, porque nosotros no vamos a fundamentar la física, vamos a hacer los fundamentos de la dinámica, sino que vamos a ver algunas leyes de la dinámica y su aplicación real. Voy a obviar esa primera ley de Newton y voy a ir directo a la segunda, que tiene muchísima. Bien, y acá hay que estar atentos. Bien. La segunda ley de Newton dice lo siguiente. Eso dice la segunda ley de Newton. Bien. ¿Qué es eso? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Muy bien. Así es. Fíjense que hay dos vectores ahí. La suma de fuerzas es igual a la masa de la por aceleración. Bien. Entonces vamos a caracterizar esa suma vectorial de fuerzas, ¿no? Donde hay que como descomponerlas y sumar las componentes. Ahora vamos a ver bien cómo es. Pero vamos a caracterizar un poquito esa suma de fuerzas. Y vamos a volver al problema de esta cosa que estaba atada a una cuerda que tenía una tensión. ¿Se acuerdan? La fuerza de tensión de 1000 newtons y una fuerza peso de 1300 newtons. Y la masa, si la fuerza peso es 1300 newtons, la masa es 130 gramos, ¿no? Bien. No sabemos hacia dónde se está moviendo. Yo les dije que no sabíamos hacia dónde se está moviendo eso. Eso no era suficiente para determinar hacia dónde se mueve, pero sí es suficiente para determinar hacia dónde se acelera ese cuerpo. ¿Hacia dónde se acelera ese cuerpo? ¿En qué sentido? Hacia abajo. Perfecto. Eso sí, esto sí, me determina hacia dónde se acelera. Se puede estar moviendo hacia arriba o hacia abajo. Es decir, se puede estar moviendo hacia arriba con aceleración hacia abajo, que se estaría frenando. O se puede estar moviendo hacia abajo con aceleración hacia abajo, y en ese caso estaría yendo cada vez más rápido. Pero lo que me determina es la aceleración, que como vos bien dijiste, es hacia abajo. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hago para calcular? Hago sumar fuerza igual a masa por aceleración. Y
¿Qué pongo acá? ¿Cómo escribo esta suma de fuerza? 2300 newton. Ahí sonamos, ahí ya no es tan así. Porque vos dijiste gana una le gana a la otra. Entonces, ¿qué habría que hacer? Están peleando entre las dos. Restarlas. ¿Cómo? Es la diferencia entre una y otra. Exactamente, porque están peleando las dos. F2 menos ¿Sí? F1 es. T y P tengo yo. FT y FP. No sé, ¿cuál es FP? No, no veo data. Ah, esta es FP, eso, y esta FT Ah, es FP la menos FT sería, creo. FP menos FT. O FT menos FP. O FT menos FP. O FP menos FT. Bien, vamos a ver eso primero. Primero, obviamente, esto está mezclado con problemas de cinemática. O sea, que tenemos que meternos con sistemas de... Yo voy a usar mi sistema de referencia preferido. Adivinen cuál es mi sistema de referencia preferido. Positivo hacia arriba. Puede usar también positivo hacia abajo como usaste vos. Está perfecto. Y en el sentido de referencia positivo hacia abajo, también. Pero no se olviden que esto puede cambiar, puede estar con un gráfico. En general, siempre consideramos positivo hacia arriba. ¿Sí? Si considero positivo hacia arriba el sistema de referencia, ¿cómo tengo que hacer esa resta? 1000 menos 1300, ¿no? Exactamente. Esa resta va a ser 1000 newtons menos 1300 newtons. Igual a masa, 130 kilogramos, por la aceleración. Entonces, lo que va hacia arriba suma, lo que va hacia abajo resta. Y la aceleración me va a quedar negativa, que va a ser menos 300 sobre 130. Dividido 130 me da 2,3 metros sobre segundo cuadrado. Menos 2,3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, acá la aceleración me queda 2,3 metros sobre segundo cuadrado. Profe, perdón, ¿por qué la aceleración va para abajo? Me perdí. Porque gana la fuerza que va para abajo. Esto lo que te dice es que vos tenés que hacer la suma de fuerzas vectoriales. Es decir, las fuerzas, cuando vos tenés un eje, las fuerzas que van para arriba, por ejemplo, si vos pones el sentido positivo hacia arriba, que es lo más natural, las fuerzas que van para arriba van a sumar, las fuerzas que van para abajo van a sumar. Entonces, como gana esta fuerza de 1300 newton, le gana a esta que está acá, el objeto se va a acelerar hacia abajo. ¿Se entiende ahí mejor? Por eso es negativa. Claro, Y tiene que darte. Pero, o sea, si yo no me había dado cuenta al principio que va para abajo, una vez que hago la cuenta, me voy a dar cuenta que va para abajo porque me da negativo, ¿no? Exactamente, exactamente, es así. Ah, ok, ok. El Gracias. signo te va a decir hacia dónde va a ir la aceleración. Y está muy bien eso, porque muchas veces se van a tener que dar cuenta por el signo que le da. Porque no va a ser siempre tan fácil así, ¿no? No va a ser así siempre tan fácil. Entonces, como vos decís, el signo te va a decir hacia dónde va la aceleración. Bien. Entonces, igual este problema se toma. Vemos acá, se toma. Bien, ahora lo vamos a mezclar un poquito con cinemática. Yo dije me acuerdo cuando empezamos, he hecho la pregunta hacia dónde se está moviendo. Y decimos que no sé. Eso puede estar subiendo o bajando. Puede estar subiendo o bajando. Y acá ya mezclamos cinemática. Subiendo, si está subiendo, en caso que esté subiendo, si está subiendo,
Entonces la velocidad es hacia arriba, con la aceleración hacia abajo, que es lo que me dio acá, se frena, sube frenando, se dice. Sube frenando. O a cualquier signo, sube cada vez más lento, etc. Si está bajando, entonces la velocidad es hacia abajo, la aceleración en este caso también es hacia abajo, y baja acelerando, se dice. Ojo, este es para este problema, ¿no? Después hay muchas combinaciones, eso lo tienen que practicar. Después lo vamos a practicar un poquito más. En el grupo les voy a pasar algunas cosas más. Van a encontrarse con un montón de problemas similares. Pero lo importante acá sí es entender qué pasa, porque acá se enfrentan las dos, cuando se enfrentan los dos sentidos, se frena. Y cuando los dos sentidos, los dos vectores con velocidad de aceleración van en los dos sentidos, entonces ahí se empieza a acelerar. Profe, Entonces ahora vamos a hacer un problema un poquito más complicado de dinámica, y lo que yo le voy a dar para estos problemas más complicados de dinámica también es un paso a paso. Todo va a ser como medio instrucciones a hacer. profe, ¿y si el sentido era para el otro lado? O sea, Sí, puede pasar. pero ya no iba a dar negativo la aceleración, si era 1300 Claro, menos ¿no? 1000. Si ganaba la fuerza de tensión, entonces la aceleración era positiva. Y ahí te va a dar positiva la aceleración. Pero la lógica acá de cuando se frena y cuando se acelera es la relación entre los sentidos de la velocidad y la aceleración. Cuando tienen sentidos opuestos, entonces esto implica que se frena. Cuando tienen el mismo sentido así o así, implica que se va a ir acelerando. ¿Sí? Siempre tenés que ver la relación entre los sentidos de la velocidad y la aceleración. Bien, entonces, vamos con otro problema un poquito más complicado de dinámica. Vamos a suponer que tengo un carrito. ¿Sí? Y voy a tirar de ese carrito con una fuerza F de 50 newtons que forma un ángulo de 30 grados en la horizontal. Tiene un rozamiento hacia allá de 10 newtons y su masa es 20 kilogramos. Y lo que vamos a calcular es lo siguiente para esa, ¿sí? Fíjense que esas son las fuerzas dato. Entonces, lo que vamos a calcular es lo siguiente. Calcular la aceleración del carrito y B, calcular la fuerza de contacto normal entre carrito y piso. ¿Sí? Entonces, la aceleración del carrito, fuerza de contacto normal entre carrito y piso. Este problema es, ahí puede haber un carrito con un nene tirando, con una señora, con caballo, con lo que sea, ¿sí? Pero la configuración es más o menos la misma. Y el paso a paso que tienen que hacer es el mismo. Ahora vamos a ver ese paso a paso para que
para resolver este problema y todos los que se le parecen, todos los de dinámica, ¿sí? Bien, entonces, atentos. Vamos a hablar del paso a paso para resolver los problemas de dinámica. Entonces, vamos con el primer paso. Primer paso. Primer paso para resolver un problema de dinámica es identificar las fuerzas que no me dicen. Identificar las fuerzas o encontrar, digamos, las otras fuerzas. ¿Quiénes son las otras fuerzas? Adivinen cuáles son. Fuerza normal, fuerza peso y... Perfecto. no sé Fuerza si- normal y fuerza peso. Son las dos, porque el rozamiento me lo están diciendo. A veces me van a decir el rozamiento vale 10 newton y se mueve hacia allá, entonces se va a opuesto, pero en este caso me lo están explicitando. Entonces, encontrar las otras cosas. Entonces, como vos dijiste, va a ser fuerza-peso. ¿Y cuánto vale la fuerza-peso? Si las masas son 20 kilogramos, ¿cuánto vale? 200. 200 newton, ¿sí? Que es 20 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces ahí ya está. Primer paso terminado. Ah, no, ¿qué me falta? No, he terminado nada. ¿Qué me falta? También vos me dijiste. Eh, fuerza normal. La fuerza Muy bien. normal. ¿Y fuerza de En la tensión? fuerza normal habíamos dicho que no tenía una fuerza, o sea, que en principio no sabemos cuánto vale su magnitud. Es más, me piden calcularla. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver, el segundo paso, es colocar un sistema de ejes y descomponer las fuerzas inclinadas. Bien. Y vamos a colocar un sistema de ejes así, más o menos, sobre el centro del carrito. Así y así, más o menos. Bien. Y vamos a descomponer las fuerzas inclinadas. El F, esta forma 30 grados con la horizontal, que es el eje X. Bien. La que tenemos que descomponer es esa fuerza F, que está ahí de datos. ¿Sí? Yo sé que Fx es igual a 50, corríjanme si me equivoco, coseno de 30 grados, y Fi es 50 newtons seno de 30 grados, ¿sí? Porque el ángulo lo forma con el eje X. Bien, y ahí, entonces, ¿qué hago? Calculo, ¿no? Ya. Creo que esto da 43,3 newtons. Y esto da 25 newtons. ¿Me siguen hasta ahí? Ese es el segundo paso. ¿Siguen o se perdieron? Díganme. Sí, bien por ahora. Todo bien por ahora. Entonces, primer paso, encontrar las otras fuerzas, ya está. Listo. Colocar un sistema de ejes
y descomponer las fuerzas inclinadas. Bien, tenemos una sola fuerza inclinada, entonces esa es la que tenemos que descomponer, ya está descompuesta. Y ahora viene el tercer paso. ¿Sí? Que solamente se puede hacer una vez que se son dos. Tercer paso. Plantear suma de fuerzas igual masa por aceleración. Y vamos a considerar lo siguiente. Que la aceleración es horizontal, es siempre paralela a la superficie. O así, ¿no? En este caso creo que va así, uno va a ganar esta fuerza. Pero, ¿sí? La aceleración siempre es horizontal. Considerar que el vector aceleración tiene solo componente X, en este caso, ¿no? O casi todo, y eso va a pasar en casi todos. Bien. Sí, eso se llama. Colocar un sistema de ejes y descomponer las fuerzas, hacer lo que decía Centro. Bueno, este tercer paso es plantear esa suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Va a ser bastante natural el escenario. Entonces, voy a pararme en el eje X, en X, y en Y. Entonces, en X, tengo que ver las fuerzas que actúan sobre el X. ¿Qué fuerzas tienen acción en X? Pregunta. ¿Qué fuerzas de esas que están ahí tienen acción en X? La fuerza de La tensión y la de fuerza de rozamiento. rozamiento. La de rozamiento. ¿Y cuál más? Y la de tensión. No, no hay ninguna tensión. Perdón. Bueno, salvo que La vos fuerza. consideres que acá Sí, yo la tironea entiendo. 50 newtons. tensión. La fuerza, sí, está bien. La fuerza F esa que vos le llamás tensión porque supuestamente hay alguien tironeando ahí. Está bien. Esta fuerza y esta fuerza que está acá. Pero esta fuerza, toda actúa sobre X. Toda esta fuerza actúa sobre X. Todos esos 50 newtons. En ambos ejes. Perfecto. Pero no todos estos 50 newtons actúan sobre X. ¿Cuánto de esa fuerza actúa sobre X? 43,3 newton. Perfecto. 43,3 newtons. Es la componente X de esa fuerza. O sea, la componente X de esa fuerza actúa sobre el eje X. Y acorde a nuestro sistema que tomamos como referencia, ¿esa fuerza suma o resta? Suma. Suma, perfecto. Entonces, acá vamos a poner, esto va a ser F sub X, que la calculamos acá, menos F. La vamos a explicitar bien. Siempre es conveniente primero explicitar con la parte simbólica. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? Porque considero que la aceleración solo actúa en componente X y ahora en Y. En Y. ¿Quién actúa en Y? ¿Cuáles de esas fuerzas actúan? Tienen acción sobre Y. Fuerza normal, fuerza peso y bueno, la fuerza, la que actúa en ambos ejes. La que actúa en ambos ejes, pero ¿qué parte de esa fuerza? 25 newtons. El restante. 25 newtons. Perfecto. Vieron, ahora ya les está empezando a salir más natural. Bien, entonces, y fíjense que acá el sentido positivo es hacia arriba, entonces lo que vayan para arriba van a sumar, lo que vayan para abajo van a sumar. Entonces va a sumar fuerza normal más
FI menos FP, fuerza peso. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Va a ser en este caso. Porque el vector aceleración tiene solo componente X, perdón, ahí no me olvidé de poner esa. O sea, el vector aceleración tiene solo componente X. Entonces, cuando pasa eso, que se mueve solamente en esa dirección el carrito, la componente Y de la aceleración es 0 y se pone 0 en la ecuación paralela, en el balance de fuerza paralela. Bien, este es el tercer paso. Y el cuarto paso es el siguiente. Ya es el epílogo de... Ya no necesito más este dibujito, así que... lo borro. Ahora, el cuarto paso ya es la parte matemática. La física termina en este tercer paso. Ahora empieza la parte matemática. ¿Podrías repetir Sí, por qué sí. es igual a 0 FI? Porque la aceleración, fíjate que se movía, cuando vos tenés algo que se mueve en una superficie, ¿sí? Algo se mueve en una superficie, y la aceleración tiene componente que está paralela a esa superficie y tu eje, y vos tenés un eje, por ejemplo, un eje X que es paralelo a la superficie y un eje Y que es perpendicular. Entonces, la aceleración va a tener también componente X e Y, porque es un vector. La aceleración también es un vector, así que tiene componente X e Y. Pero la componente que es horizontal al eje va a ser la aceleración misma, y la otra componente, como solamente tiene componente X, va a ser 0. Por eso. Siempre una de las componentes de la aceleración va a ser 0. Ah, claro, y si fuera al revés, o sea, si el desplazamiento fuera de arriba hacia abajo. Claro. En el otro, por ejemplo, en el del ascensor, fíjate que no hablamos de la componente X, porque en realidad X es todo 0. Viste que en el ascensor que subía solamente pusimos todo lo vertical nada más, y no hablamos del otro eje, porque el otro eje que está también es 0 todo. Ah, claro, profe. Bien. Gracias. Bien, entonces, ahora vamos con el cuarto paso. El cuarto paso es las matemáticas, o sea, reemplazo los datos y despejo lo que me piden. Y noten acá que hasta ahora yo no usé ningún dato. Sí, usé el dato del ángulo para obtener las composiciones, pero para plantear esto que está acá, no usé ningún dato. Es decir, solamente veo hacia dónde van las fuerzas. O sea que las incógnitas podrían estar en cualquier lugar. O sea que este planteo es para, no importa el dato que te den, el planteo es siempre el mismo. No importa si por ahí me dan la masa, que entonces dice, ¿qué hago si me dan la masa? Si no me dan la masa y tengo que despejar, ¿qué hago si me dicen la fuerza normal, pero no me dicen la fuerza de rozamiento? El planteo es el mismo. Después de escribir estas ecuaciones, yo reemplazo los datos y despejo lo que me pide, sea lo que sea lo que le pida. Entonces, ahora voy a reemplazar acá lo que conozco. Acá conozco esta fuerza en X, esta fuerza de rozamiento, conozco esta masa, y la incógnita que acá es la aceleración. Entonces, en X tengo 43,3 menos 10 newton. Es igual a 20 kilogramos por aceleración, que es la incógnita. Despejo la aceleración desde acá. 43,3 newton es 23,3 menos 10, ¿no? No, 33,3 newton, 3,3 dividido 20. 1,66.
¿Sí? Hacen la resta de los newtons, pasan los 20 kilogramos dividiendo, les queda 1,66. En I me queda fuerza normal, que no la conozco, es incógnita, más la fuerza en I, que eran 25, menos la fuerza peso, que es 200, igual 0. O sea que la fuerza normal es 175. Y ahí están las dos respuestas al problema.